Esto es Beyond Talks, el podcast de Grant Thornton. Conversaciones, ideas, proyectos que ayudarán a tu empresa a ir más lejos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Talks. En esta nueva entrega hablaremos sobre dos normativas clave que están transformando la sostenibilidad empresarial en Europa: la Directiva de Informe de Sostenibilidad Corporativa CSRD y el proyecto de ley Omnibus de la Unión Europea. Para ayudarnos a comprender estos cambios y su impacto que tendrá en las empresas, tenemos con nosotros a una eminencia como es Sergi Puigserra, socio de Assurance No Financiero de Grant Thornton, de nuestra firma, y especialista en normativa de sostenibilidad. Bienvenido. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes. Para quienes no estén familiarizados con esta normativa, ¿qué es la CSRD y en qué se diferencia de su predecesora, la NFRD? Pues mira, la CSRD es la directiva que actualmente, la última directiva que ha aprobado Europa, y como grandes diferencias con su antecesora, pues muchísimas, porque realmente no es una pequeña modificación de la directiva antigua, sino que es un cambio de paradigma absoluto, ¿de acuerdo? Puntos a destacar o novedades a destacar. Introduce un concepto que es básico, que es el de doble materialidad. La doble materialidad al final es lo que te va a marcar el contenido del reporting, con lo cual es el corazón, es la primera parte, para mí es el corazón de la nueva directiva. Se la llama doble materialidad porque hasta ahora los informes de sostenibilidad y con las antiguas directivas, los reportings, únicamente solían tener en cuenta lo que se llama materialidad de impacto. La materialidad de impacto es la que se genera desde dentro de la empresa hacia afuera, ¿de acuerdo? O sea, de dentro hacia afuera. Por a esta, que es continua, le añaden otra materialidad, que es la materialidad financiera, que es a todo al revés. Es cómo el entorno afecta a la organización, es de fuera para adentro. Y teniendo en cuenta estos dos aspectos, las compañías tienen que identificar lo que se llaman los giros, que son los impactos, riesgos y oportunidades que tienen, tanto de fuera para adentro como de dentro para afuera, ¿de acuerdo? Este es el corazón. Luego, importante también, que no estaba con la antigua directiva, las obligaciones de información hasta ahora normalmente eran las propias de la compañía, ¿de acuerdo? Y ahora la CSRD lo amplía a toda la cadena de valor. Es decir, no solo tendremos que informar sobre aspectos significativos de mi propia compañía, sino que también en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, tendremos que extenderlos a toda nuestra cadena de valor. Aguas arriba y aguas abajo, ¿de acuerdo? Es otro tema importante. Después, la nueva directiva, la CSRD, viene de la mano, que de hecho yo creo que es lo más importante, de los nuevos estándares de reporting. Hasta ahora Europa se guiaba por estándares que ya existían, básicamente los GRIs, de acuerdo, los ASBI en Estados Unidos, pero ahora Europa ha creado sus propios estándares de reporting, que son las NEIS, las normas de información sobre sostenibilidad, de acuerdo, las OSRS en sus siglas en inglés. Estos estándares son de obligado cumplimiento para todas las empresas europeas, de obligado cumplimiento, y son un poco las culpables, por decirlo de alguna forma, de otras de las grandes variaciones de la CSRD. Si hasta ahora, con la antigua directiva y su transposición a España, que la transposición a España de la antigua directiva era la Ley 11/2018, o el Estado de Información, que todos conocemos como el Estado de Información No Financiera, ahora con estos nuevos estándares se amplían mucho los requisitos de divulgación. Antes estábamos reportando aproximadamente entre cualitativos y cuantitativos, unos 100 data points, y con los nuevos estándares nos podemos llegar hasta los 1.200 data points. Como puedes ver, realmente el cambio es muy significativo. O sea, está claro que amplía muchísimo las obligaciones que tienen las empresas en esta información no financiera, y también afecta al número total de empresas que se verán afectadas. ¿Han ampliado los parámetros? Sí. ¿Han bajado el número de empleados, el número de facturación? Inicialmente, y es importante en la fecha que estemos, decir que hay que distinguir tal como está la normativa al día de hoy, ¿de acuerdo? Y luego, que supongo que hablaremos más adelante, de lo que implica el proyecto Omnibus, ¿de acuerdo? Pero al día de hoy, la CSRD contempla que tengan que estar obligados a reportar todas las grandes empresas, ¿vale? Y por grandes empresas se entiende a empresas que tienen más de 250 empleados, 50 millones de facturación o 25 millones de activos. Han de cumplir 2 de 3. Además de las EIPs, empresas cotizadas, las pymes cotizadas también, y cada una se van incorporando en un plazo distinto, ¿de acuerdo? Esta obligación en España
no ha sido una gran novedad. ¿Por qué? Porque en España, cuando hizo la transposición de la antigua directiva, la Ley 11/2018, ya fue mucho más exigente que la directiva y ya incluyó a las empresas de más de 250 empleados como obligados. Con lo cual, a nivel de empresas obligadas en España, digamos que no va a haber muchísima variación. ¿De acuerdo? Y desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos y oportunidades que afrontan las empresas que deciden acatar esta normativa CSRD? Bueno, acatar, bueno, la tendrán que acatar porque estarán obligados, o sea, están obligados por ley. Desafíos muchísimos, porque ya hemos dicho que la CSRD es muy compleja. Técnicamente los estándares son muy complejos, los requisitos de divulgación son una barbaridad, son muchísimos, hasta 1.200, con lo cual la empresa tiene que hacer una labor interna de formación, tiene que hacer una inversión importante en recursos económicos y humanos, ¿de acuerdo? Y lo tiene que hacer en unos plazos, y aquí permíteme que vuelva a hacer el paréntesis. Al día de hoy, hablaremos luego de Omnibus, tiene que hacer unos plazos muy cortos en el tiempo. Que es ahí donde imagino que entra el papel de Grant Thornton, ¿no? De acompañar a las empresas en ese proceso. Correcto. Nosotros desde Grant Thornton tenemos, digamos, dos grandes líneas de actuación. Por un lado, la parte de assurance, o sea, nosotros estamos especializados en revisar, verificar, auditar todo este informe de sostenibilidad, y hacemos nuestros informes, y luego está la parte más de consultoría, que es ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas regulaciones. Y has hablado ya de la ley Omnibus de la UE. Cuéntanos, ¿cuál es su objetivo principal y cómo se relaciona con la CSRD? Pues mira, su objetivo principal está dentro de un paquete más global promovido por la Comisión Europea de simplificación de la burocracia en las empresas europeas, con el fin de no perder competitividad con el resto de países, ¿de acuerdo? Proyecto Omnibus. Lo primero que hay que aclarar es que es una propuesta de la Comisión Europea, con lo cual al día de hoy no hay nada cerrado, no hay nada cerrado, ¿vale? Esta propuesta tiene que pasar por el trámite parlamentario europeo, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por el Consejo, ¿de acuerdo? Una vez ocurra todo esto y en este proceso puede cambiar el contenido de la propuesta hecha por la Comisión, porque hay distintos países con distintas inquietudes, unos quieren simplificarlo más, otros menos, o sea, habrá un debate importante en el seno del Parlamento. Una vez esto se llegue a un acuerdo a nivel de Europa, se aprobará como directiva. Una vez aprobado como directiva, se tendrá que transponer a cada Estado miembro. Y en ese proceso de transposición también puede ser que cada país haga retoques al respecto. Con lo cual, desgraciadamente, yo creo que con Omnibus la palabra que mejor define el panorama de la normativa en sostenibilidad en Europa es incertidumbre. Y la incertidumbre es lo peor que hay en el mundo de los negocios, ¿de acuerdo? Es cierto que hacía falta una simplificación de la CSRD, porque como hemos dicho, o sea, pasar de estar acostumbrados a reportar unos 100 data points a 1.200 con unos estándares de reporting muy técnicos, muy complejos, era realmente inviable para muchas empresas. Ese proceso de simplificación era necesario, ¿de acuerdo? Omnibus propone este proceso, pero propone también reducir el número de empresas obligadas, ¿vale? Porque propone subir el umbral de empresas obligadas a aquellas que tengan más de 1.000 empleados. Con esto, la estimación es que más del 80% de empresas en Europa quedarán fuera de la obligación de reportar. Otra cosa es que también se le está dando más importancia al reporting voluntario, bajo unos estándares más simplificados que los SRS, ¿de acuerdo? De todas formas, ahí habrá que verlo, ¿no? Porque también dependerá mucho de la madurez de cada empresa, de cada país, bueno, sobre todo de cada empresa, porque ya sabes que muchas veces cuando no hay una obligación normativa detrás, el proceso es lento y claro, es difícil que las empresas entren en ellas. Habrá que ir verlo sobre la marcha. Imagino que esta nueva ley está enfocada a permitir que las empresas europeas sean un poquito más competitivas con respecto a las de otros continentes, que precisamente ahora vemos con el tema de la entrada de la administración Trump, están en un proceso contrario, de que están bajando todos sus estándares de sostenibilidad. Totalmente. A ver, el propósito inicial o mayor de Omnibus
es precisamente lo que has dicho, Rafa, es intentar simplificar para no estar en desventaja con respecto a empresas de países de fuera de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y después es clarísimo también, o sea, a veces hay que ser realistas, todos estos procesos a veces son más temas políticos que no realmente de necesidad de las empresas. Geopolíticamente, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, en Estados Unidos ha ganado Trump. Todos sabemos lo que opina Trump sobre el cambio climático, la sostenibilidad. Tiene una postura, por decirlo suave, bastante negacionista. Es así. Laxa. Es laxa, digamos laxa en vez de negacionista, que puede sonar muy duro. Pero es así. Y luego en Europa mismo, ¿qué está pasando? El Parlamento Europeo, la composición del Parlamento Europeo también está cambiando. O sea, los partidos de extrema derecha cada vez tienen más fuerza, son partidos que ya sabemos que también son laxos en todo el tema de sostenibilidad, y es una realidad. Al final, en el momento que nos encontramos, pues toca, o han decidido que toca, una simplificación. Yo insisto, la simplificación era necesaria. Lo que quizás no pueda estar tan de acuerdo es en dejar fuera a tantas empresas. Porque si dejas fuera de Europa a más de un 80%, hombre, que Europa siga llevando el estandarte de somos sostenibles y vamos a luchar por la sostenibilidad, para mí es difícil compaginar esto con dejar fuera al 80% de las compañías. Y es una posición que no podemos renunciar a ella. Totalmente. En el sentido de que si bien otros continentes optan por no prestar tanta atención a este tipo de políticas, yo creo que es un estandarte que las empresas europeas deberían llevar con orgullo Totalmente. Porque es el futuro. Pero hay que ayudarlas a las empresas. Estoy de acuerdo contigo, es un estandarte que no debemos perder. Esta identidad en Europa yo creo que sería una noticia malísima que la perdiésemos. Pero hay que ayudar a las empresas. Yo creo que con la CSRD fuimos demasiado deprisa. Les pedimos demasiado, en demasiado poco tiempo, sin formar a las empresas, sin dar recursos a las empresas para hacerlo, y esto fue lo que falló, ¿vale? Entonces hemos de aprender de los errores, ¿vale? Sí, tenemos que seguir siendo un estandarte a nivel europeo, pero tenemos que hacerlo con políticas realistas, y que las empresas puedan adaptarse a ellas. ¿Y afectaría esta ley Omnibus a otro tipo de normativas, más allá de la CSRD? Sí, hemos hablado mucho de la CSRD porque quizás es la más conocida, pero sí tiene un impacto muy fuerte en otras grandes directivas. Sobre todo en la directiva de diligencia de vida, la CS3D, que también reduce mucho los requisitos y exigencias en cuanto a diligencia de vida. Y ahí también ha habido muchos países que se han posicionado en contra de esa suavización de las obligaciones de las empresas. Tiene previsto afectar al reglamento de taxonomía de finanzas sostenibles, las obligaciones de taxonomía. También el reglamento de taxonomía, también hay que reconocerlo, es un reglamento complejo, muy complejo, que es necesario simplificarlo, y también Omnibus también contempla simplificar el reglamento de taxonomía. Estas son las tres grandes normas que afectan, ¿no? La CSRD, CS3D, de diligencia, y taxonomía. Pero luego afecta a otras normas quizás menores o no menores. Afecta también al tema de las emisiones de carbono de las empresas europeas y a otras normativas. Pero las tres grandes normativas son CSRD, CS3D y taxonomía. Y para todas estas empresas que aún no han iniciado este proceso de informar sobre procesos de información no financiera, ¿qué primeros pasos les recomendarías? ¿Cómo podrían comenzar a informar sobre este tipo de información? Mira, difícil. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, Rafa, la palabra que mejor define la situación al día de hoy es incertidumbre. Entonces, dar consejos a una empresa en un entorno de incertidumbre no es sencillo, es de muy mal aconsejar, no es sencillo, porque realmente nadie sabe exactamente cómo va a acabar el paquete Omnibus. Lo que yo quisiera lanzar un mensaje muy importante es que hay que saber diferenciar muy claramente lo que es obligación de reporting, o sea, que haya una norma que te obliga a hacer un reporting, ¿de acuerdo? Es regulatorio y lo tienes que hacer.
una política, una estrategia de sostenibilidad en la empresa. Las empresas yo creo que tienen que tener sus estrategias de sostenibilidad independientemente de que haya una norma que te obligue a hacer un reporting u otro, más sencillo, más complicado, ¿vale? Esto es importante. Lo que pasa es que esto también depende mucho del grado de madurez de cada empresa en su concepto de sostenibilidad y en que realmente apuesten realmente por la sostenibilidad. Yo te diría que habrá que adoptar una postura un poco de ver para dónde van las aguas, ¿de acuerdo? En cuanto al concepto de regulación y obligación, pero yo creo que ni las empresas no deben parar en cuanto a incorporar la estrategia, en su estrategia la sostenibilidad, porque yo creo que ahí prácticamente de todo el mundo, excepto quizás algunos personajes, no, pero prácticamente todo el mundo está de acuerdo que hablar de rentabilidad de las empresas a largo plazo es imposible sin hablar de sostenibilidad. Claro, entonces en este panorama de tanta incertidumbre, imagino que el papel del auditor y de los profesionales del asesorar no financiero son más vitales que nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto desde el punto de vista de auditor como desde el punto de vista también de consultor, porque las empresas necesitan que les guíes en todo este proceso, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que quizás la primera pata sería la pata de consultoría, o sea, ayudar realmente a las empresas a entender, primero a entender la normativa y ver cómo realmente son capaces de adaptarse a ella. Y luego la parte de las assurance, la parte de la verificación y la auditoría, para mí es básica, porque si uno de los proyectos básicos también, o sea, Europa tiene muy claro que toda evolución de la sostenibilidad tiene que ir también acompañada de evitar el greenwashing, ¿vale? Yo creo que para evitar el greenwashing los auditores somos una figura básica, necesaria, porque es que al final, si lo que reportas, si los datos que las compañías no reportan no están luego verificadas por un tercero, pues evidentemente el reporting pues cae mucho en cuanto a su utilidad o credibilidad en el mercado. Claro, porque el tema del greenwashing también es un tema que efectivamente preocupa cada vez más a empresas. En el sentido de, yo puedo establecer ciertas medidas, ciertas políticas de sostenibilidad, pero no sé cómo se va a concebir tanto por parte por parte del gobernador y de la administración, sí, porque tiene que haber un auditor detrás, pero cómo ayuda también esa parte de asunto financiero a que la sociedad de verdad conciba de que sus acciones de sostenibilidad son de verdadera convicción y no por greenwashing. Bueno, al final es muy parecido a la figura del auditor financiero. El auditor financiero al final es la figura que da credibilidad en el sector financiero a las cuentas anuales, a las cuentas de resultados, balances e información que reportan las empresas. Pues en el ámbito de la sostenibilidad es lo mismo. El verificador es el que da esa confianza en el mercado que aquello que las empresas están reportando, que están comunicando, sea cierto, ¿vale? O sea, evidentemente, si una empresa pone en su informe de sostenibilidad, todas nuestras líneas de productos son 100% sostenibles y tenemos una economía circular del 100%, el verificador tendrá que ver que eso es cierto. Y si no es cierto, tendrá que decirlo. Por eso es un garante de reducir el greenwashing. ¿Y qué estrategias pueden adoptar las empresas para facilitar una transición efectiva hacia estos nuevos requisitos? No, lo que decía, primero de todo, ante el escenario, tienen que tener un posicionamiento, quizás, no me gusta decirlo, ¿no?, porque parece que frena el tema, pero prudente de ver para hacia dónde van las aguas, hacia cómo acaba todo el tema del paquete Omnibus, ¿de acuerdo? Y luego lo que tienen que hacer es lo que decíamos antes, es realmente poner la sostenibilidad en el ADN de la compañía, en la estrategia, y eso es independientemente de la normativa, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que realmente tienen que tener planes importantes para cumplir con un objetivo de net cero en el año 2050, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tienen que tener, porque lo exige la sociedad, políticas de igualdad, que no podemos, por como estamos viendo todavía al día de hoy, brechas salariales tan importantes en las compañías. Yo creo que es un tema que las compañías deben creérselo y incorporárselo en su ADN. Y en ese camino, pues nosotros intentaremos también ayudarles al máximo. ¿Qué importancia tiene la digitalización y la integración de estos criterios ESG, como tú hablabas, de la brecha salarial y demás, en la estrategia corporativa en este contexto? Bueno, tiene importancia corporativa, es que porque además también será obligatoria, ¿de acuerdo?
al final, en este paquete de simplificación que hemos hablado, que viene ya del informe Draghi y que en el ámbito de sostenibilidad se ha transformado la hemos conocido como el proyecto Omnibus, una pata también es la digitalización. Es básico, porque agiliza todo y además tiene otro efecto importante, es que facilita mucho la comparación de la información, ¿vale? La CSRD, tal como está contemplada, contempla también que toda la información tenga que estar colgada en un punto único de datos europeo y con una taxonomía digital concreta, de tal forma que en cualquier momento cualquier persona en un muy breve tiempo puede apretar un botón y comparar mejor un invento, la brecha salarial de las compañías del sector tal, del país tal, del tal. Es uno de los aspectos que contempla ya la CSRD y contempla de forma también muy explícita el informe Draghi. ¿Existen recursos o herramientas específicas que puedan ayudar a las empresas en este proceso de adaptación? Existen. Yo te diría que en los últimos 2 años han aparecido muchísimas softwares, muchísimos paquetes que ayudan en todo esto. Lo que pasa es que estamos en lo mismo. ¿Vale la pena ahora para una empresa lanzarse en una inversión significativa en adquirir un paquete de estos, en invertir tiempo en su uso, etcétera, etcétera? Pues depende. Cuando a lo mejor dentro de 1 año y medio no tiene que estar obligado a... Puede ser que no tenga esta obligación, pero insisto, aunque no tenga la obligación, esperemos que tengan el convencimiento de al menos seguir en la ruta de la sostenibilidad, pero a lo mejor tienen la obligación, pero tienen una obligación en que los 1.200 data points que ahora tenemos con la CSRD a lo mejor se transforman en 500, con lo cual habrá que adaptar los softwares. Yo creo que eso que te decía antes, la incertidumbre es lo peor para la economía y para los negocios, empresas de software, empresas de consultoría, etcétera, etcétera. Estamos en un punto también de ver qué pasa, porque las empresas han hecho un poco un stop the clock que propone ya también Omnibus. Digo, oiga, vamos a parar, vamos a ver cómo realmente acaba todo esto y en función de ello tomaremos decisiones. Y ya para terminar, Sergi, ¿qué reflexión final te gustaría compartir sobre el futuro del reporting en sostenibilidad en Europa? Bueno, pues mensajes muy sencillos y muy claros y muy rápidos. Estamos en un escenario de incertidumbre, sí, es cierto, habrá que esperar y ver para dónde vamos, ¿vale? Yo creo que era necesario una simplificación de la CSRD y de la CS3D y taxonomía, era necesario, ¿de acuerdo? Yo creo que no es bueno sacar tantas empresas dentro del ámbito de aplicación y yo creo que el gran reto que tiene Europa es compaginar, ir de la mano con una simplificación normativa, pero que no implique un paso atrás en su camino hacia la sostenibilidad. Ese es el gran reto que tiene Europa. Vale, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu expertise. Ha sido por mí y seguro que para todos nuestros oyentes una conversación súper enriquecedora. Perfecto. Sobre todo para ver el punto en el que están las empresas en cuanto a este tema que les puede afectar y mucho. Y nada, a todos nuestros oyentes, gracias de nuevo por acompañarnos en este nuevo capítulo de Beyond Talks. Recordad que podéis escuchar Beyond Talks en todas nuestras plataformas, Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts e iVoox. Nos escuchamos.